El enemigo está dentro de casa y tiene tu misma cara. Órale, deja de culpar a la crisis, a la política o a tu mala suerte. La verdad es un sablazo en el estómago. Estás siendo traicionado y destruido silenciosamente por tu propio interior, justo en este instante, y el cáncer ya está en metástasis. El éxito que tanto persigues es una mentira. Tu paz es una farsa. No hablo de pequeños errores. Hablo de un colapso inminente, de una implosión de tu alma que te costará tu matrimonio, tu legado y tu cordura. ¿Crees que eres fuerte? Estás equivocado. Voy a exponer el código de falla. Existen 5 señales mortales que operan como veneno lento, y si eres honesto, te verás reflejado en al menos 3 de ellas. Se acabó el tiempo de fingir que todo está padre o bacán. Tu cimiento se está agrietando, y si no actúas al tiro, el derrumbe será total e irreversible. ¿Te has preguntado a poco por qué se esfumó la alegría? ¿Por qué el propósito parece un chiste lejano? ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo, te sientes vacío, como un actor en un escenario sin audiencia? La respuesta es aterradora. Estas señales mortales no solo te roban la felicidad, eliminan tu capacidad de ser amado y de amar. Te transforman en un cascarón vacío, un hombre que no logra conectar con su esposa, que decepciona a sus hijos y que se aleja de Dios. Es un proceso de deshumanización que te deja aislado en tu propia miseria, con la sensación de que estás flotando en un mar helado sin que nadie escuche tu grito. La urgencia no es para mañana, es para los próximos segundos. Si sigues ignorando esta corrosión interna, el destino final no es solo el fracaso, es la vergüenza perpetua de saber que tenías el mapa para salvarte y preferiste la distracción. El misterio que desvelaremos hoy es cómo estos 5 hábitos destructivos lograron disfrazarse de confort y libertad en tu mente. Son tus peores vicios, pero los tratas como viejos amigos. Estás, literalmente, pagando el precio más alto, tu paz y tu propósito, por alojar al parásito que te matará espiritualmente. Mi promesa es brutal y directa. Te forzaré a mirar el abismo, a reconocer el tumor antes de que sea inoperable, y luego te entregaré la única herramienta que la sabiduría secular no conoce. Revelaré el secreto católico, una metodología de blindaje espiritual que es tan antigua como la propia fe, pero que ha sido secuestrada y olvidada por la modernidad. Esta no es una oración débil, es un protocolo de guerra para escanear el alma a diario, que desactivará esas 5 señales mortales, devolviéndote la autoridad, la claridad y la fuerza que perdiste por pura negligencia interior. Piensa en el costo de no saber. ¿Cuántas oportunidades perdiste a causa de la procrastinación que una de estas señales causó? ¿Cuántos lazos familiares se debilitaron por tu huida constante del silencio? ¿Cuántas veces la soberbia te impidió pedir el perdón que salvaría una relación? El costo es alto y se está cobrando con intereses altos en tu calidad de vida y en tu capacidad para dejar un legado significativo. El hombre que no se gobierna, no gobierna nada. Estás entregando el control de tu vida al caos. Esta revelación que comienza ahora no es para hacerte sentir bien, es para hacerte sentir miedo, el miedo santo que antecede a la acción. Es para inyectarte la urgencia necesaria para romper ese ciclo de autodestrucción. Necesitas entender que el poder del enemigo interior reside en su invisibilidad. Al nombrar y exponer estas 5 señales mortales a la luz de la verdad, las desarmamos. Estás a punto de recibir no solo el diagnóstico más honesto de tu vida, sino la contraseña maestra para tu completa restauración. Tu futuro se está definiendo en este mismo instante por tu decisión de continuar o de huir. Te doy el mapa de la mina. Pero antes de que comencemos a desvelar la primera señal, dime, ¿desde qué lugar del mundo estás presenciando esta revelación? Escribe ahí en los comentarios.
Es crucial saber dónde se está encendiendo la llama de la transformación. Y si esta urgencia te ha golpeado, deja tu like y suscríbete. Tu vida depende de esto. No hablo de esto por teoría o por haberlo leído en un libro de autoayuda. Mi autoridad y el propósito de este video provienen de una jornada de décadas, no solo estudiando los textos sagrados y la milenaria doctrina de la Iglesia, sino principalmente observando y acompañando de cerca la caída y la resurrección de cientos de hombres que intentaron construir un legado sin antes solidificar su cimiento espiritual. Vi la devastación que estas señales mortales causan, transformando empresarios de éxito en hombres vacíos, padres dedicados en extraños para sus hijos, y hombres de fe en figuras cínicas y desesperanzadas, todo porque ignoraron las advertencias silenciosas que la tradición nos ofrece. Mi misión aquí es clara: ser el mentor que revela el mapa que yo mismo usé y vi a otros usar para salir de la ruina y volver al camino del propósito con un blindaje espiritual que resiste cualquier tentación o ataque externo. La legitimidad de lo que será revelado no es mía, sino de la sabiduría católica, una fuente de conocimiento perenne sobre la naturaleza humana y la gracia. Lo que llamamos secreto católico no es una novedad, sino una verdad estructural olvidada por la prisa y el ruido de la vida moderna. Un principio que fue el centro de la fuerza de gigantes como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís y el propio San José, el hombre más silencioso y fuerte de la historia. Ellos no eran inmunes a los desafíos o a las tentaciones, pero tenían un método infalible para escanear el alma, identificar la fisura y aplicar el remedio antes de que la destrucción se instalara. Y es exactamente esa práctica, ese código de conducta interior, lo que voy a desempacar y entregar a ti de forma clara, práctica y sin misterios, para que puedas aplicarlo hoy mismo. El propósito de este video no es solo diagnosticar la enfermedad, sino entregarte la cura. Te prometo que, al ver hasta el final, no solo reconocerás las 5 señales mortales en tu propia vida, con ese dolor de la convicción que precede al verdadero cambio, sino que saldrás de aquí con una herramienta de transformación. Esta herramienta es el antídoto que invierte el proceso de corrosión y te da el poder de volver a construir sobre una roca inquebrantable. El beneficio es la paz estructural que proviene de la conciencia limpia y del propósito redescubierto. La certeza de que tu vida está alineada con tu vocación más alta y no más con los caprichos de tu ego. La revelación que recibirás será el punto de inflexión que transforma la teoría en acción, la debilidad en fuerza disciplinada. No se trata de una motivación momentánea, sino de una arquitectura espiritual para la vida. Piensa en esto como recibir los planos originales del cimiento más sólido jamás construido. Tendrás el conocimiento para identificar cada falla y el manual para la reparación definitiva. Esto es mucho más valioso que cualquier riqueza material, pues la paz de espíritu y la certeza del propósito son los únicos bienes que la muerte no puede robar y la desgracia no puede corromper. Es una promesa de restauración total, del interior hacia el exterior, impactando todas las áreas de tu existencia de forma profunda y duradera. Sé que ya probaste varios enfoques seculares, tal vez leíste innumerables libros sobre hábitos y productividad, pero el cambio nunca se sostuvo. Esto sucede porque esos métodos fallan al tratar la causa raíz, que es espiritual y no solo conductual. Intentan limpiar el exterior de la casa mientras el comején espiritual destruye el interior. Lo que veremos hoy va más allá de la psicología y se sumerge en la teología práctica de la vida diaria, una fusión perfecta entre la razón y la fe que genera la verdadera libertad, que es la capacidad de elegir el bien superior, incluso ante la atracción por el mal inferior que se disfraza de placer.
Al crear este clima de confianza y expectativa, te garantizo que el conocimiento que estás a punto de recibir es milenario, probado y comprobado en el horno de la historia. Es un conocimiento que no tiene fecha de caducidad, pues habla directamente a la esencia inmutable del hombre y de su relación con lo divino. Por lo tanto, abre tu mente y tu corazón. Deja de lado, por unos minutos, las creencias pasajeras que el mundo insiste en vender y prepárate para recibir una verdad estructural, una llave que destranca la puerta de tu propia restauración. Lo que voy a compartir no es especulación, sino la sabiduría destilada de la fe. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelar el examen de conciencia ignaciano, el secreto milenario que es mucho más que una oración, y que pocos hombres conocen o aplican con la disciplina necesaria para blindar totalmente su alma y su vocación. Es tu brújula moral y espiritual que garantizará que no te pierdas en el mar de la autodestrucción. La visión común y peligrosamente incompleta sobre la crisis del hombre moderno nos dice que el problema radica en la falta de tiempo, en la presión social, en la ausencia de dinero o en la escasez de oportunidades. Pero yo les digo, eso es una media verdad que encubre el conflicto real, el núcleo de la autodestrucción. Lo que realmente destruye al hombre no es lo que falta en el exterior, sino lo que él permite que crezca en su interior. La verdadera crisis no es económica o social, es una crisis de identidad espiritual, una pérdida de la visión vertical de la vida, que hace que el hombre confunda el propósito con el pasatiempo, la autoridad con la soberbia y el descanso con la huida del silencio. Muchos creen que para ser buenos basta con evitar el crimen y seguir las reglas básicas de convivencia. Pero la sabiduría católica nos enseña que el agujero en el alma es creado no solo por el mal que se hace, sino principalmente por el bien que se omite, por las elecciones pasivas que transforman la virtud en inacción y la fuerza en negligencia. El hombre que se destruye por dentro no es necesariamente el villano del cine. Es, a menudo, el hombre de bien que dejó de librar la guerra invisible, que se conformó con una vida sin propósito trascendente, creyendo que la mediocridad espiritual es la nueva normalidad. Esta ruptura de creencia es vital. La lucha por la grandeza no es una búsqueda de poder mundano, sino una batalla por la integridad del alma. Cuando permites que una de estas 5 señales mortales se instale, no solo estás pecando, estás desmantelando tu arquitectura interna. Es como si estuvieras todos los días removiendo un tornillo esencial del cimiento de tu casa. Inicialmente, la estructura aguanta, pero con el tiempo la integridad se pierde y el colapso está garantizado. No puedes esperar construir un imperio exterior con un alma en ruinas. Por eso, olvida la idea de que tu frustración es culpa del gobierno, de la competencia o de la crisis. El verdadero campo de batalla y la verdadera derrota ocurren dentro de ti. El primer gran invasor, la señal mortal número 1, es la relativización de la verdad. No es el acto de mentir a otros, sino el de mentir a sí mismo, creyendo que la verdad es subjetiva, moldeable, adaptable a tu conveniencia. Cuando pierdes el concepto de una verdad absoluta y divina como ancla, te conviertes en una hoja al viento de tus emociones y de tus deseos. Lo que era un error moral ayer, hoy es solo una elección diferente. Esta relativización destruye tu capacidad de tomar decisiones firmes y virtuosas, pues si nada es realmente cierto o equivocado, ¿por qué esforzarse por ser justo? Tu brújula moral se rompe, y sin ella, inevitablemente navegas hacia el caos interior, sin un faro que te guíe. Esta es la crisis silenciosa del hombre honesto. Se permite pequeñas distorsiones de la realidad para aliviar la presión.
Ignora la voz de la conciencia cuando es inconveniente y al hacerlo repetidamente, la silencia permanentemente. La verdad es el cemento de tu identidad. Cuando la relativizas, tu identidad se desmorona. Pierdes la confianza en ti mismo, pues en el fondo sabes que tus convicciones cambian según la conveniencia. Esta es la primera y más traicionera fisura en tu cimiento, pues abre espacio para todas las otras señales. La señal mortal número 2 es la huida del silencio y la contemplación. El hombre moderno tiene pavor del vacío. Rellena cada segundo de la vida con ruido, música, videos, podcasts, trabajo incesante, redes sociales. Está huyendo del único lugar donde la voz de Dios, la voz de su conciencia y su verdadero propósito pueden ser escuchados. El silencio. El silencio es el espejo donde te ves sin máscaras, y la mayoría de los hombres están aterrorizados con lo que encontrarían allí: la fragilidad, la culpa y la necesidad de cambiar radicalmente. La huida constante es un acto de cobardía espiritual que te impide hacer el inventario de tu alma, dejando que la destrucción corra libre sin vigilancia. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo, sin estímulos externos, por más de 10 minutos? Si la respuesta es no puedo recordarlo, esta señal está avanzada. Estás viciado en la distracción, usando la prisa y la sobrecarga de información como anestesia contra el dolor de encarar tu propio ser. La contemplación no es un lujo místico, es la vigilancia diaria que el guerrero espiritual usa para anticipar el ataque. Al huir del silencio, estás entregando las llaves de tu fortaleza a tus demonios interiores, permitiendo que operen sin ser vistos. El tercer invasor silencioso, la señal mortal número 3, es la sustitución de la vocación por entretenimiento. Tienes un llamado divino, un propósito único que exige disciplina, sacrificio y acción activa. Pero lo has cambiado por el placer fácil e inmediato del entretenimiento sin propósito. Te has convertido en un consumidor pasivo de la vida ajena en lugar de ser el constructor activo de la tuya propia. La procrastinación no es pereza, es el abandono de tu vocación a cambio de una anestesia emocional barata. Estás gastando el precioso capital de tu tiempo y energía en aquello que no construye nada eterno. Y esta omisión es mortal, porque lentamente mata tu sentido de significado y tu capacidad de ser útil al mundo. Sabes lo que necesitas hacer: escribir el libro, empezar el negocio, pasar tiempo de calidad con la familia o dedicarte a la oración. Pero, en cambio, te sumerges en horas de consumo digital sin sentido, en series vacías o en pasatiempos que solo entorpecen. Este intercambio es el robo de tu destino. La vocación exige sudor y resistencia, pero el entretenimiento promete satisfacción instantánea. Este intercambio destruye tu sentido de valor propio, pues en el fondo sabes que estás cambiando lo eterno por lo efímero, transformándote de creador en mero espectador de tu propia vida. La señal mortal número 4 es la soberbia disfrazada de autoestima. El mundo dice: ámate incondicionalmente, eres perfecto como eres. La fe dice: eres amado pero imperfecto y debes esforzarte por ser mejor. La soberbia es la creencia de que no necesitas gracia, de perdón, de corrección o de sabiduría que venga de fuera, de Dios o de la tradición. Te impide aprender de los errores y pedir ayuda. Es la raíz de todo pecado y el enemigo jurado de la humildad. La autoestima inflada, que no reconoce la propia miseria y la necesidad de un Salvador, es una trampa que aísla al hombre en la fortaleza frágil de su ego, donde está más vulnerable a la caída. La soberbia te hace escuchar críticas como ataques personales, te impide arrodillarte y te hace sentir superior a aquellos que necesitan tu ayuda. Es ella la que impide el verdadero arrepentimiento, pues el hombre soberbio
no puede admitir que se equivocó. Prefiere justificarse que corregirse. Y el hombre que no se corrige está destinado a repetir los mismos errores, creando un bucle de autodestrucción que él atribuye a la mala suerte, cuando en realidad es fruto de su propio orgullo irreductible. Y el último, el más insidioso, la señal mortal número 5, es la omisión de la caridad activa. No basta con no hacer el mal, es necesario hacer el bien. El hombre se destruye cuando se vuelve estéril en amor práctico, viviendo para sí mismo, enfocado solo en sus necesidades y comodidades. La caridad activa es el motor que nos conecta con el propósito trascendente. La omisión de ella atrofia tu corazón, transformándolo en algo duro y egoísta. Fuiste creado para darte, para ser un líder y un proveedor. Y cuando te retiras de esa misión, el vacío se instala. La falta de donación, la retención egoísta de tus dones, es el quinto veneno que garantiza que, incluso con riqueza y éxito, aún te sientas miserable y sin propósito. Puedes estar dando dinero para una causa, pero estás dando tu tiempo, tu presencia, tu sacrificio personal. La caridad activa es el antídoto para el egoísmo, y cuando es omitida, te cierras en una burbuja de autoconsumo que te asfixia espiritualmente. Estás vivo, pero no estás viviendo para nada más allá de ti mismo, y eso es lo que genera la miseria existencial. Ahora que has visto a estos 5 fantasmas, el conflicto es inevitable. No puedes desver lo que viste. Estas señales están actuando en ti, corroyendo tu vocación. La buena noticia es que, para cada uno de estos destructores, la sabiduría católica tiene un antídoto que ha sido olvidado por la modernidad. Presentamos el diagnóstico y el pronóstico, que es la destrucción total. Pero recuerda la promesa: el sufrimiento de la convicción debe ser seguido por la luz de la revelación. Si estas 5 señales mortales son las puertas que el enemigo usa para entrar y corroer el cimiento de tu vida, el secreto católico es el cerrojo de seguridad, el sistema de alarma más eficaz jamás inventado. Es el examen de conciencia ignaciano. Este no es un ritual de culpa o una oración rápida, es un principio de humildad radical y una técnica diaria de escaneo del alma que transforma la pasividad en vigilancia y la debilidad en fuerza disciplinada por la gracia. Él es el espejo espiritual que necesitas encarar para detener la autodestrucción. El examen de conciencia no es un acto de 5 minutos antes de dormir para listar pecados. Es un método de contemplación estructurada, propuesto por San Ignacio de Loyola, que el hombre fuerte usa para restaurar su integridad moral y blindar su futuro. Está compuesto por 5 pasos claros, cada uno actuando como un martillo para cerrar una de las puertas que las señales mortales intentan abrir. El primer paso es el acto de acción de gracias. No empiezas con la culpa, sino con la gratitud. El hombre que agradece reconoce que todo viene de Dios, y eso aniquila el veneno de la soberbia, señal mortal 4. Pues la gratitud es el reconocimiento de que no eres autosuficiente, sino dependiente de la gracia, restaurando la humildad. La gratitud es la llave para la puerta de la humildad. Al reconocer que cada respiración, cada éxito y cada don provienen de una fuente superior, rompes el ciclo vicioso de la soberbia, que te hace creer que eres el único arquitecto de tu éxito. El examen comienza aquí, porque el alma necesita una base de gratitud para aceptar la corrección sin destruirse. Este paso establece el orden correcto. Dios es la fuente, tú eres el canal. Es un acto de reconocimiento de la majestad divina que reduce el ego a su tamaño real, permitiendo que la luz de la verdad pueda entrar sin ser distorsionada por el orgullo. El segundo paso es la petición de la luz. El humilde le pide a Dios la gracia de verse a sí mismo, no con los ojos del ego, sino con los ojos de la verdad divina.
Este acto es el antídoto directo contra la relativización de la verdad. Señal mortal 1, pues te sometes a un patrón superior de juicio. Ya no estás definiendo qué es correcto o incorrecto en base a tus emociones. Estás pidiendo al autor de la vida que ilumine las áreas oscuras que tu ego quiere esconder. Esta es la etapa en que el verdadero guerrero se arrodilla para recibir las órdenes de batalla y la claridad moral para el día siguiente, garantizando que la base de su alma sea la verdad. Este es el momento de decir: Señor, muéstrame dónde me equivoqué. Estás pidiendo la radiografía de tu conciencia, la visión de fuera, pues la visión de dentro está turbia por el ego. La luz que pides no es para condenarte, sino para guiarte. Ella revela la frontera exacta entre lo correcto y lo incorrecto, deshaciendo la niebla de la relativización. Sin esta luz, continuarás justificando las señales mortales, pero con ella la realidad nuda y cruda se impone, y la verdad comienza a curar las heridas del alma. El tercer paso es el núcleo del examen, el repaso del día, inventario del alma. Aquí dedicas un tiempo en el silencio a revivir las últimas horas, no de forma acelerada, sino con pausas contemplativas. Es el momento en que confrontas la huida del silencio, señal mortal 2. Te fuerzas a dejar de correr, a encarar el espejo. Preguntas: ¿dónde actué como hombre de Dios y dónde actué solo como hombre del mundo? ¿Dónde me omití y dónde fui diligente? No se trata solo de errores, sino de las omisiones. Estás usando la técnica de Ignacio como un escáner de alta precisión para identificar el momento exacto en que una de las señales mortales entró en acción y te hizo tropezar. El repaso debe hacerse de forma inversa, del momento presente hacia la hora en que despertaste. Esto rompe el flujo lineal de la mente, forzándote a revivir los eventos con claridad emocional. ¿Dónde cediste al entretenimiento? Señal 3, en lugar de cumplir tu vocación. ¿Dónde dejaste de practicar la caridad? Señal 5. Este es tu reporte de guerra diario, la auditoría implacable que transforma la conciencia culpable en conciencia vigilante. El silencio forzado de este paso es el antídoto más potente contra el ruido destructivo del mundo. El cuarto paso es la petición de perdón. Reconoces el fracaso, ese momento en que la sustitución de la vocación por entretenimiento, señal mortal 3, ganó, o cuando la omisión de la caridad activa, señal mortal 5, te paralizó. Pero este perdón no es superficial. Es un reconocimiento profundo de que fallaste con tu propósito, con tu prójimo y con tu Creador. Este acto de contrición desarma el ego y la soberbia, y es el único camino para la reconstrucción. Es la gracia que se derrama sobre la grieta, sellándola. Este paso libera al hombre fuerte de la culpa paralizante y lo empodera para el combate venidero, pues sabe que puede ser perdonado y puede volver a empezar. El perdón aquí no es una absolución barata, sino un encuentro con la misericordia divina que reconoce tu debilidad, pero no la acepta como tu destino. Al pedir perdón, estás rompiendo la cadena de culpa y abriendo la puerta a la restauración. Es la única forma de curar las heridas que la relativización de la verdad, señal 1, y la soberbia, señal 4, dejaron. El hombre que se arrodilla para pedir perdón se levanta más fuerte, pues está actuando con la humildad que es la única fuente de poder duradero en la vida espiritual. Y el quinto, y quizás el más práctico y profético, es el propósito de enmienda, plan de batalla. El examen de conciencia ignaciano no termina con el arrepentimiento, termina con la acción. Eliges un único punto donde fallaste más en ese día, tal vez la huida del silencio, y trazas una estrategia clara y tangible para evitar esa falla al día siguiente. Si tu debilidad fue la omisión de la caridad, tu propósito de enmienda es llamar a ese amigo que necesita ayuda.
Si fue la sustitución de la vocación, es despertar 15 minutos más temprano para dedicarte a tu propósito más elevado. Este principio no es pasivo, es una disciplina activa. El examen diario es el entrenamiento militar del alma, que transforma al hombre indisciplinado en el líder de propósito. Es el ancla que impide que tu barco sea llevado por la marea de la mediocridad, garantizando que tengas la conciencia limpia y la claridad moral para librar la buena batalla de la vida. Él es el secreto católico, un método de autogobierno bajo la gracia que transforma al hombre en ruinas en el hombre inquebrantable. El examen es tu puerta de luz al final del día. Es el cimiento de tu fuerza, pues te obliga a ser honesto, humilde y activo. Esta práctica milenaria, cuando es incorporada con disciplina, cierra todas las puertas que las 5 señales mortales intentan derribar, garantizando que tu propósito y tu legado sean construidos sobre la roca de la verdad y de la gracia. La teoría, por más brillante que sea, es solo polvo sin la prueba del fuego. Vi este secreto católico rescatar vidas que parecían perdidas. Y voy a compartir el testimonio de 2 hombres, el primero moderno y el segundo un gigante de la fe, que prueban la eficacia abrumadora del examen de conciencia ignaciano. Conoce la historia de Marcelo, un empresario que a sus 45 años lo tenía todo: riqueza, reconocimiento, una familia modelo. Pero por dentro estaba siendo consumido por la señal mortal de la huida del silencio y la contemplación. Señal 2. Llenando cada segundo con trabajo, música alta, viajes y alcohol social, solo para no encarar el vacío de su alma y el dolor de un trauma no resuelto de la infancia. Marcelo vivía en constante movimiento, justificando su agotamiento como éxito. Pero la verdad es que había perdido la capacidad de estar presente, para su esposa, para sus hijos, para Dios. Estaba al borde de un colapso financiero, porque sus decisiones de negocios, tomadas a la prisa y en el ruido, eran cada vez más imprudentes, y su matrimonio estaba hecho añicos. El descubrimiento del examen de conciencia llegó en su punto más bajo, en una crisis de ansiedad que lo detuvo a la fuerza. Antes del descubrimiento, era un motor sin GPS, acelerando hacia la destrucción. Con la aplicación del examen, fue forzado a encarar el silencio, a quedarse 15 minutos antes de dormir, repasando el día y pidiendo la luz. Y descubrió que su huida era su mayor debilidad. El después de Marcelo es la prueba viva de la restauración. No solo salvó su matrimonio y estabilizó sus finanzas, sino que encontró una paz que el dinero nunca pudo comprar. Dijo que el examen era su reunión diaria de rendición de cuentas con el Creador, donde la mentira no tenía lugar. Al dejar de huir del silencio y al pedir el perdón, cerró la puerta a la autodestrucción y recuperó la autoridad sobre sí mismo, transformando la ansiedad en disciplina y la prisa en propósito. Su vida dejó de ser una carrera desesperada y se convirtió en una caminata firme e intencional. Su historia es un faro para todo hombre moderno que confunde actividad con productividad y agotamiento con propósito. Marcelo entendió que la cura no estaba en hacer más, sino en silenciarse para ver la verdad. Paso 2 y 3 del examen. Al reconocer su dependencia, paso 1, rompió la soberbia y recibió la fuerza para cambiar. Su transformación no fue mágica, sino fruto de una disciplina de alma que lo forzó a encarar las señales mortales de frente todas las noches, garantizando que la integridad interior fuese más importante que el lucro o el reconocimiento social. Ahora mira un testimonio histórico e inquebrantable: San Ignacio de Loyola. Este hombre, antes de su conversión, era un militar arrogante y ambicioso, herido en batalla. Su antes estaba marcado por la soberbia,
señal mortal 4, y por la sustitución de la vocación por entretenimiento, señal 3, soñando con gloria terrenal y novelas de caballería. Su herida física lo detuvo, pero fue la lectura sobre la vida de los santos lo que inició su jornada interior, forzándolo a hacer un inventario radical de su alma. El descubrimiento de Ignacio fue la necesidad de ordenar su vida interior, y él codificó esa experiencia en el método que hoy llamamos examen de conciencia. Percibió que la verdadera batalla ocurría en las mociones del alma, en los pequeños impulsos y pensamientos que nos alejan de Dios. No confiaba en su memoria o en su fuerza de voluntad, sino en la disciplina diaria de escanear su día, de pedir luz para ver la propia miseria y de hacer un propósito de enmienda. Transformó la soberbia militar en humildad estratégica. Esta transformación muestra que el examen no es solo para evitar el mal, sino para alcanzar la grandeza. Ignacio, al aplicar la acción de gracias, paso 1, reconoció la fuente de su poder. Al pedir la luz, paso 2, se liberó de la relativización de la verdad. Y al hacer un propósito de enmienda, paso 5, cambió el entretenimiento por la vocación. Se convirtió en un estratega del alma, usando el examen como su cuartel general diario para planear la batalla contra el caos interior, probando que la disciplina espiritual es la base de todo legado duradero y relevante. El tercer testimonio es de un joven, Juan, que estaba a punto de arruinar su carrera de abogado a causa de la relativización de la verdad, señal 1, y de la omisión de la caridad activa, señal 5. Empezó a justificar pequeñas deshonestidades en el trabajo, pensando que eran atajos inteligentes, y vivía enfocado solo en acumular bienes, ignorando las necesidades de sus padres ancianos. El éxito material estaba allí, pero el vacío lo asfixiaba, y la culpa era una sombra constante que le impedía descansar. El antes de Juan era el de un hombre brillante, pero moralmente débil, con una brújula rota. El momento del cambio llegó cuando un mentor lo desafió a usar el examen de conciencia. Al principio se resistió, pues encarar la verdad sobre sus pequeñas traiciones era doloroso. Pero al pedir la luz, paso 2, y al repasar el día, paso 3, fue forzado a confrontar la deshonestidad y el egoísmo. Al hacer el repaso del día, paso 3, Juan notó que en el 90% de las veces la relativización de la verdad estaba ligada a la prisa por obtener ganancias y a la negligencia de sus deberes familiares, omisión de la caridad. Vio que el veneno era la falta de integridad. Con la petición de perdón, paso 4, se liberó. Y con el propósito de enmienda, paso 5, se comprometió a dedicar 1 hora al día, irreductible, a la caridad y a la transparencia. El después de Juan fue una revolución. Abandonó las prácticas dudosas, pidió perdón y como propósito de enmienda, comenzó a dedicar tiempo semanalmente a sus padres, no por obligación, sino por un acto activo de amor y caridad. La paradoja es que, al volverse más honesto y caritativo, su carrera floreció con una integridad inquebrantable y una paz que él nunca imaginó. Las historias de Marcelo, Ignacio y Juan convergen en un punto. El examen de conciencia es el principio que transforma el diagnóstico de la autodestrucción en el proyecto de restauración total. La lección que resuena de estos 3 hombres es que el secreto para el blindaje no es la fuerza bruta, sino la humildad metódica. Es la disciplina de diariamente pedir la luz divina para escanear las señales mortales, para que no caigas en la trampa de la pasividad o del autoengaño. Ellos probaron que esta práctica es el único camino para transformar el arrepentimiento en crecimiento y la debilidad en fuerza sostenible, construyendo un legado que resiste la prueba del tiempo y de las tentaciones. La prueba está ahí. El examen de conciencia ignaciano es el principio que transforma al hombre en ruinas en el hombre blindado. Ahora no necesitas solo admirar esta herramienta.
necesitas usarla. La belleza de este secreto es su aplicación inmediata y su eficacia progresiva. Por lo tanto, te doy una instrucción práctica, una reflexión que debes realizar hoy para sellar la puerta contra esas señales mortales y comenzar la reconstrucción de tu propósito y de tu paz. Quiero que te concentres en el tercer paso del examen, el repaso del día. Hoy, antes de cerrar los ojos, no solo vas a pensar en tu día, vas a revivirlo en cámara lenta. Siéntate en un lugar tranquilo, pide la luz a Dios y vuelve en el tiempo, comenzando por tu última acción hasta el momento en que despertaste. Pregúntate, ¿dónde huí del propósito cambiándolo por el entretenimiento? ¿Dónde relativicé la verdad en una conversación? ¿Dónde mi orgullo, soberbia, me impidió servir o pedir ayuda? Esta no es una sesión de autoflagelación, sino una vigilancia estratégica. Estás mapeando el campo de batalla para mañana, transformando la experiencia del día en sabiduría práctica. Al identificar el momento y el gatillo que te llevó a ceder a una de las señales mortales, desarmas su fuerza para el futuro. No se trata de listar 10 errores, sino de identificar el único punto débil más crítico que necesita ser reparado. Tras identificar ese punto débil dominante, tal vez fue la omisión de la caridad, dejando de ayudar a un colega por pereza, irás inmediatamente al quinto paso, el propósito de enmienda. Elige una única acción, tangible e inmediata, para el día siguiente, que sea el opuesto directo de tu falla. Si fallaste en el silencio, prométete a ti mismo 10 minutos de silencio absoluto por la mañana. Esta acción práctica es el puente entre la reflexión y la transformación, garantizando que tu arrepentimiento se materialice en cambio real. Esta práctica diaria, realizada con seriedad y humildad, es tu vacuna contra la autodestrucción. Garantiza que tu conciencia permanezca limpia, tu voluntad fuerte y tu brújula moral calibrada. Transforma al hombre que es víctima de sus vicios en un maestro de su destino, guiado por la gracia. Usa este secreto como tu ritual de cierre diario y verás el cimiento de tu vida volverse inquebrantable, paso a paso, día tras día. Recuerda, el poder no está en el ritual en sí, sino en la disciplina de la honestidad que exige. Te fuerza a ser un hombre de integridad, un hombre que no se miente a sí mismo, y es esa integridad lo que las señales mortales no pueden corroer. Llegamos al punto de síntesis, donde el misterio se disuelve en la claridad y el dolor del diagnóstico cede lugar a la serenidad de la gracia. La revelación final es esta. La fragilidad que sentimos no es un destino fatal impuesto por fuerzas externas, sino el resultado directo de la elección diaria de negligenciar la vida interior. Las 5 señales mortales solo tienen poder sobre ti mientras les concedes la invisibilidad y el silencio. La fuerza, la paz y el propósito que tanto anhelas no están en una conquista externa, sino en la vigilancia disciplinada de tu propio corazón, armada por el examen de conciencia ignaciano. Lo que el mundo te ofrece es una libertad ilusoria, sin fronteras, que en realidad es la anarquía del alma y la invitación abierta a la destrucción. Lo que la sabiduría católica te ofrece es la libertad verdadera, que nace del orden interior, de la disciplina y de la sumisión voluntaria a la verdad divina. Ese orden es el muro que las señales mortales no pueden traspasar, pues está construido sobre la humildad radical de reconocer la propia debilidad y la esperanza inquebrantable en el poder de la gracia. La transformación que es posible para ti hoy es la de cambiar el título de hombre en crisis por hombre restaurado. El examen diario no es una carga, es tu mayor privilegio. Es la llave que te permite entrar en el santuario de tu alma, identificar la grieta y aplicar el sellador divino antes de que el daño se propague. Él es el secreto que transforma el arrepentimiento estéril en crecimiento fértil
y garantiza que no solo sobrevivas a las batallas de la vida, sino que las venzas con una integridad inquebrantable. Ahora tienes el mapa completo, el diagnóstico de las 5 señales mortales y el antídoto de 5 pasos que cierra cada una de esas puertas. La ignorancia ya no es una opción. La pasividad es, a partir de este momento, un acto deliberado de autodestrucción. Lo único que queda entre tú y tu versión más fuerte es la disciplina de usar el don que te ha sido entregado. Recuerda la metáfora del espejo. El examen es el acto de mirar tu alma sin filtros, aceptando la luz que revela tanto tu miseria como tu dignidad. Esa visión doble de tu imperfección y de la infinita misericordia es lo que genera la verdadera fuerza moral, pues aniquila la soberbia e infunde el coraje necesario para el cambio radical y duradero. Por lo tanto, levanta la cabeza. La ruina no es tu destino. Tu llamado es a la grandeza, a la construcción de un legado sólido. Y la fuerza para esa misión no vendrá de fuera, sino de dentro, nutrida por esta sabiduría perenne. El poder de volver a empezar está en tus manos. El hombre de Dios es ante todo el hombre de orden, y el orden comienza en el inventario diario del alma. Esta es la revelación conquistada. Ahora que conoces la verdad detrás de tu fragilidad y recibiste el secreto para tu blindaje, tu responsabilidad es actuar. La verdadera transformación solo comienza con el primer paso y el reconocimiento honesto. Quiero que uses la caja de comentarios ahora y me digas cuál de las 5 señales mortales, la relativización de la verdad, la huida del silencio, la sustitución de la vocación, la soberbia o la omisión de la caridad, percibes que está más activa en tu vida en este exacto momento. Sé honesto contigo mismo. El primer paso para la cura es darle nombre a tu enemigo interior. Si este mensaje te tocó de forma profunda, compártelo con alguien que necesite urgentemente escuchar este diagnóstico y el antídoto. Para que esta jornada no termine aquí, te invito a unirte a esta comunidad de hombres que buscan el orden y la grandeza bajo la gracia. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La disciplina es una escalera y juntos subiremos cada escalón. En el próximo video profundizaremos en uno de los puntos cruciales del examen. Revelaré la técnica exacta para transformar el propósito de enmienda en un hábito inquebrantable, un método que garantizará que tu debilidad de hoy no se repita mañana. Esa será la segunda parte de nuestro mapa. Recuerda, el mundo está lleno de ruinas ruidosas. Elige ser un cimiento silencioso e inquebrantable.